Estamos de vuelta con ustedes, última parte de nuestro espacio. Como mencionamos, este mes de septiembre corresponde según lo establece la ley. Ya lo conversamos con Fausto Romeo hace algunos días. La ley establece 200 días de actividades educativas del año escolar que comienza 2022-2023. Sin embargo, lo que se maneja desde el Ejecutivo Nacional es que finalmente se reincorporen a las actividades en el mes de octubre. En este contexto de reinicio de actividades académicas, no solamente los temas tradicionales han surgido, las condiciones de las instituciones educativas, hablamos desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de servicios públicos y desde el punto de vista también de la alimentación, que es una denuncia para el sector que tiene que ver, por supuesto, con el programa de alimentación escolar, sino también ahora se suma el reclamo del magisterio venezolano, lo que ocurrió en lo que debieron haber sido las vacaciones, donde los maestros descansaban de esa jornada que significan esos 200 días de actividades académicas, transcurrió en una serie de protestas por la aplicación del llamado instructivo ONAPRE, por el pago del bono vacacional. Ese contexto es el que nos lleva el día de hoy a que vuelvan a las aulas los docentes a ratificar ese compromiso de impartir conocimiento. Griselda Sánchez está con nosotros, secretaria de reclamo del Sindicato Venezolano de Maestros SINVEMA. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Carlos, gracias. Además, en este contexto, por cierto, el reclamo no ha parado contra el instructivo NAPRE, a pesar de que ya el Tribunal Supremo de Justicia se ha manifestado declarando inexistente el llamado instructivo ONAPRE. ¿Cómo reciben además la expectativa que hay de cara a lo que va a ser la reactivación de las actividades académicas que corresponde el día inmediato después del 15 de septiembre? Por supuesto va a ser el día lunes, no mañana, pero sí cómo los maestros vuelven a las aulas con todo lo que ha venido ocurriendo, unas vacaciones totalmente atípicas a lo que ha sido en años anteriores previos. Sí, Carlos, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que le brindas al sector para visibilizar la realidad en la que hoy nos encontramos y donde los docentes tenemos muy claro que existe un plan de acción para terminar de liquidar el sistema educativo, que este plan obedece a una política para meter en nuestras escuelas a cualquier ciudadano que no tiene la formación académica para generar pues lo que son las actividades escolares dentro de nuestros espacios. Es por eso que nosotros le llamamos a esto una lucha de resistencia. Estamos resistiendo los educadores en todo el país porque lamentablemente, Carlos, con lo que nosotros hoy devengamos no tenemos posibilidades de vivir, no tenemos posibilidades de cancelar el pasaje para movilizarnos a nuestras diferentes escuelas. Tengo que decirte que la mayoría, el 80% de los docentes del país tienen dos cargos, uno en la mañana, uno en la tarde. Unos trabajan en el Ministerio de Educación, otros trabajan en ABEF, Alegría, escuelas privadas. O sea, el docente tiene una jornada realmente completa, trabaja medio tiempo y medio tiempo en otras escuelas para poder vivir, pero que lamentablemente nosotros con este tema de esta subida del dólar y de todo lo que ha venido ocurriendo, cada día perdemos más nuestro poder adquisitivo, Carlos. Cada día vemos cómo no se planifica una política pública que permita que el docente pueda vivir. Hoy nosotros luchamos por nuestro derecho a vivir, porque nuestros jóvenes tengan derecho a vivir, porque que llegue la comida a la escuela, que ellos tengan además esa escuela para ellos formarse, para ellos prepararse para el presente y para el futuro, es parte del proyecto que nosotros hoy defendemos, que nosotros hoy visibilizamos en cada rincón de Venezuela. Nosotros queremos denunciar hoy lo que viene haciendo Yelixe Santalla del Ministerio de Educación, con primero una política de persecución en contra de los trabajadores del sector, no solamente de los docentes, también del personal administrativo y obrero que hacen vida en las 24.000 escuelas que tenemos en todo el país. ¿Ya han estado en estas protestas? Nosotros por supuesto, hemos estado y hemos auspiciado esta protesta. La protesta del día 4 de agosto, la protesta nacional que se montó en todo el país, fue auspiciada por nosotros de la mano de FETRA Magisterio y de muchos otros sindicatos sumados que se incorporaron a esta gran protesta que fue, Carlos, la que nos dio la victoria, porque después de esa protesta, puedo recordarte que Orlando Pérez salió diciendo que sí, que eso lo iban a pagar, pero no estaba en los planes de ellos. O sea, en su mesa, en su planificación, no estaba cancelarle a los docentes. Tengo que decir que todavía nos deben, Carlos, porque a nosotros nos cancelaron un bono vacacional
donde nos quitaron en el mes de marzo el 50% de nuestras primas. Es decir, que un docente 4 que cobró $350 al cambio tuvo que haber cobrado $700 y no 350. Esto como consecuencia del instructivo. Esto como consecuencia de lo que aplicaron con el instructivo, y nos bajaron, o sea, violaron todo lo que es la progresividad que está contemplada en el artículo 89 de nuestra Constitución. Fue violada la progresividad y prácticamente nos quitaron el 50% de nuestros aguinaldos. Entonces, encima de que tenemos malos salarios, nos roban lo que ya con muchos años de lucha nos hemos ganado. Pero además de eso, tengo que decir, ¿qué pasó con el plan Una Gota de Amor para mi Escuela, que se implementó desde el 31 de agosto del año 2021-2022, donde se iban a recuperar 500 centros educativos? Nosotros le hicimos seguimiento a eso. Yo te puedo decir que en Caracas no se recuperaron ni siquiera 10 escuelas. O sea que esto fue una burla, otra burla más, otro circo más de Yelitza Santaella. Que Yelitza Santaella fue a una escuela en el Valle que se llama Simón Rodríguez a recuperarla, pero ¿por qué no fue el de Enrique Delgado Palacio? El Enrique Delgado Palacio que, Carlos, tengo que decirte, se está cayendo. Es más, yo creo que yo le decía al director de esta escuela, porque además estudié con él en la universidad, le decía, es imposible, o sea, yo he entrado a escuelas terribles, pero esto es un peligro. Esto es un peligro que ustedes estén aquí y tengo información de que en esta escuela los bomberos la declararon inhabitable. Hay salones totalmente clausurados, porque esa gota de amor no llegó ahí. Me va a decir Yelitza Santaella que ella no sabe que esa escuela está así. ¿Por qué no se le da prioridades a estas instituciones? Nosotros queremos, el Ministerio de Educación tiene que publicar cuáles fueron esas 500 escuelas que supuestamente ellos recuperaron. Nosotros sabíamos que no iban a hacer nada, que iba a ser nefasto este plan. Como también ya anunciamos ahorita, estas brigadas bricomiles van a hacer más de lo mismo. Ahora, nosotros queremos saber, primero, que publiquen cuál es el dinero que se está inyectando, porque uno busca y no consigue, o sea, cuánto está inyectando efectivamente el Ministerio de Educación. Lo que conseguimos es un número grueso, pero no un número de, se está destinando este presupuesto para esto. Que tiene que hacerlo, porque la ley lo establece que es así. Eso es un dinero público, eso no es un dinero de Yelitza Santaella ni de Nicolás Maduro. Ese es un dinero de los venezolanos, ese es un dinero de los jóvenes, de nuestros jóvenes, de nuestros niños que necesitan estos espacios para formarse, porque además la Constitución establece claramente que nuestra educación debe ser pública, que tenemos un sistema de educación pública y gratuito. Tenemos dos sistemas, la educación privada, la educación pública, pero que en la educación pública se concentra, Carlos, el mayor número de estudiantes. Estamos hablando de 8 millones de estudiantes. El año pasado ellos anunciaron que entregaban 6 millones de bolsos. ¿Esos 6 millones a dónde llegaron? Porque a las escuelas no llegaron. Nosotros hicimos un recorrido por toda Caracas con nuestros voceros y el diagnóstico fue muy bajo en las escuelas donde efectivamente llegó el bolso. Nosotros pudiéramos estar diciendo que ese bolso llegaría al 40% de las instituciones. ¿Dónde está el otro 60%? ¿Por qué se planifica una entrega de 6 millones de bolsos y 4 millones de útiles cuando los estudiantes necesitan útiles? O sea, tiene que ser 6 millones de bolsos con 6 millones de útiles y estamos hablando que se quedarían 2 millones de estudiantes sin este material. Entonces, oye, hay que hacer un plan de acción que efectivamente permita que nuestros jóvenes puedan educarse, que puedan formarse. No es posible que en un país petrolero como el nuestro, donde sí hay recursos, porque nosotros no nos compramos y lo dijimos cuando nos cancelaban el bono, no nos tienen que pagar, pueden sacar todos los diputados, puede salir Nicolás Maduro. Que decían en ese momento no había recursos. Bueno, y yo quisiera un debate público, por ejemplo, con Pedro Carreño, con Francisco Torrealba, yo quisiera, pero un debate público. Porque hasta cuándo el tema, hablan de igualdad y resulta que esta revolución ha sido la revolución más desigual del mundo. Vino a liquidar a lo que es la carrera docente, vino a acabar con la vida de los ciudadanos. Entonces, ¿hasta cuándo esta persecución? Tengo que decirte, nosotros no nos podemos incorporar, porque ahora está llamando la jefa de zona, Graciela Pizarro. Sí, porque toca que se incorporen. ¿Cómo están? Mañana 16 deberíamos de incorporarnos, o sea, no los estudiantes, sino los docentes. Según nuestra convención colectiva, pero resulta que el bono lo cancelaron el 16 de agosto y a partir de ahí es que comienzan a correr nuestras vacaciones. Entonces nos toca realmente incorporarnos el 3 de octubre. ¿Por qué? Porque son morosos. ¿Por qué? Porque no pagan.
porque no les importa la educación del país. Pero entonces resulta que sale Nicolás Maduro diciendo que las clases son en octubre, pero sale Graciela Rapizarde ya mandando mensajes de todos activarse, los que no regresen que se les suspenda el salario. O sea, ya empezamos el año con persecución, Carlos. O sea, que no es solamente las condiciones, que no hay programa de alimentación escolar, o sea, sino que encima tenemos que lidiar con la persecución, Carlos. Y nosotros hoy queremos, ojalá que estén viendo este programa, para decirle hasta cuándo tanta persecución contra los venezolanos, contra los maestros. ¿Qué les pasó a ustedes con los educadores? ¿Por qué odian a la educación de este país? O sea, porque no puede ser educador una persona que aplica una política de crimen, una política de retaliación. Carlos, tengo que decirte, tenemos docentes que trabajaron, Carlos, y que no cobraron su bono vacacional, porque resulta que cayeron en una lista que ellos ni saben, ellos estaban trabajando en las escuelas. Y no, es que cuando fueron a la zona, no, lo que pasa es que es el te caso agarró de escuelas, la lista. de escuelas municipales, escuelas estadales. Es el caso de muchísimas escuelas. De hecho, yo hablaba con el director de las escuelas municipales de Caracas y le decía, porque yo estuve sin cobrar mi salario y ya estoy activa, y le decía, mira, yo te pregunto algo, me cancelaron a mí nada más, porque yo soy dirigente. O sea, que no le están cancelando a los maestros sus vacaciones. ¿Quién se está quedando con ese dinero? Carlos, es dinero. O sea, estamos hablando de $300 o $350. Ajá, pero ¿cuántos trabajadores están así? Porque yo te puedo decir que en el Ministerio de Educación yo pudiera decir que un 30% de los trabajadores se quedó sin cobrar sus vacaciones. Y no solamente los maestros, los obreros, los administrativos todavía no les han pagado sus clasificaciones. Y los obreros me escriben, profesora, ayúdenos porque no tenemos voz, nuestras federaciones no hacen nada por nosotros y también pues se sienten desasistidos. Y nosotros, bueno, lo orientamos, hacemos los esfuerzos para ayudarlos a que por lo menos comiencen a cobrar, pero es una tragedia, Carlos, es una tragedia. O sea, yo quiero que ojalá este programa lo escuche Nicolás Maduro, para que Nicolás Maduro le pregunte a Yelitza Santaella por el dinero de los maestros, porque es un dinero que se entregó, es un dinero que se planificó, que está en el Ministerio de Educación. ¿Quién se está quedando con el dinero de los trabajadores? No solamente de los docentes activos y de los docentes jubilados, también de los obreros y de los administrativos. Y el caso de los jubilados, bueno, recibí un caso hace 2 días de una profesora que me decía, esta quincena me pagaron menos. Profesora, ¿sabe algo? Me pagaron menos. Y yo le dije, bueno, pásame el reclamo para yo poder ver qué es lo que está ocurriendo, acercarnos al ministerio y ver qué es lo que está pasando. Mira, Carlos, nosotros queremos ir a las escuelas. Claro que queremos ir a las escuelas. A pesar de esto, los maestros están con la moral para volver a las clases. Bueno, hay muchos que dicen, profesora, bueno, yo creo que ya es hora de renunciar. Hay gente que está muy desmotivada, pero nosotros estamos haciendo los esfuerzos para darle talleres de lo que es manejo de redes sociales, que el docente pueda, en medio de este desastre, reinventarse. No podemos decir, mira, no vamos a volver, porque, oye, ¿qué va a pasar también con la educación de nuestros jóvenes? O sea, venimos de una pandemia, Carlos, venimos de muchos años donde nuestros jóvenes no tienen la oportunidad de formarse, y a nosotros nos moviliza el hecho de ver recomponer el sistema para que efectivamente nuestros niños y jóvenes tengan la oportunidad de formarse. Entonces tampoco podemos irnos. Yo lo que creo es que hay que llegar a un acuerdo, por lo menos instituciones donde no hay baños, Carlos, donde no hay luz, no pueden trabajar todos los días, no pueden atender las matrículas completas, o sea, porque es una realidad, son escuelas que tienen problemas gravísimos de infraestructura. Yo te puedo decir, que no tienen agua también. No tienen agua, no tienen baños, no tienen lavamanos, hay pandemia, Carlos, hay mucha gente contagiada en Caracas, hay contagios, o sea, no, el COVID sigue aquí y no tenemos un sistema de salud que nos permita a nosotros salir adelante, no tenemos un seguro funerario, cada vez que se muere un maestro es una tragedia, $1 para ayudar a fulano para enterrar, eso no puede ser, o sea, nosotros no tenemos paz en vida, ni tenemos paz tampoco cuando nos morimos, eso no puede ser. Entonces, bueno, estamos buscando nosotros la manera de efectivamente resolver este conflicto, que se atiendan los reclamos, que no podemos esperar hasta el 2024 a un proceso electoral, no podemos esperar. O sea, este gremio no puede esperar, este gremio va a seguir reclamando, este gremio va a seguir visibilizando lo que hoy ocurre. Mañana vamos a tener una rueda de prensa, Carlos, para informarle al país que efectivamente los docentes se van a incorporar a partir del mes de octubre, porque nosotros no podemos incorporarnos ahora porque a nosotros nos cancelaron lamentablemente el bono vacacional
tardío. Entonces, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Y nosotros los docentes tenemos que hablarle claro al país, decirle la verdad a los madres, padres y representantes del por qué nosotros no podemos volver ahorita en septiembre, porque entonces si empezamos así, entonces bueno, va a llegar un momento que nos van a decir, bueno, ustedes porque nos han querido esclavizar. Yo siempre digo, lo que hoy vivimos en Venezuela es una esclavitud moderna. O sea, es una esclavitud moderna, además, y ni siquiera una esclavitud, porque yo diría que los trabajadores hoy en Venezuela, sobre todo los obreros y los administrativos, están pagando para trabajar. Están pagando para trabajar. Y el maestro, que antes ganaba 100, 110, 115 dólares, que hoy gana 80 dólares, que tiene que ir, por ejemplo, Carlos, a una escuela que pasa mucho, sobre todo en las regiones, por nombrarte un estado, el estado Táchira, donde los docentes tienen que cancelar diariamente de pasaje 7 dólares. O sea, porque son 3 dólares de ida, 3 puntos tanto dólares de ida, 3 puntos tanto dólares de vuelta. Estamos hablando de 7 dólares. ¿Cómo hace un maestro para trabajar? Gastarse 7 dólares diario cuando lo que gana es 70, 80 dólares. No puede, no puede. Claro. Ahora hay que resistir, y el llamado que hacemos hay que resistir, pero le hacemos un llamado también a los padres, madres y representantes para que apoyen a la lucha del maestro y que dejen el miedo. O sea, porque yo entiendo que hay un plan de acoso con el tema de la bolsa clave en las comunidades, y muchos padres les da miedo salir porque les da miedo que le quiten su bolsa. Pero yo creo que nosotros tenemos que salir juntos a defender definitivamente el presente y el futuro de nuestros niños y jóvenes, que en este caso son los que efectivamente están siendo agraviados con toda esta situación. Nos toca despedir en ese camino del reclamo que queda, porque una expectativa que había para quienes estaban en la calle, para quienes están en contra de la aplicación de este instructivo y que reclamaron por supuesto el pago de los bonos, era lo que pudiera ser la derogación del instructivo a través del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, ya en 3 sentencias, por cierto, en un periodo de vacaciones judiciales, ha dicho que el instructivo no existe. Entonces pareciera que ustedes reclaman ante un Estado que dice que están reclamando algo que el Estado considera no existe. Imagínate. ¿Qué camino les queda? Bueno, yo creo que ellos han querido a nosotros meternos con el tema, o sea, dejarnos en el tema del instructivo y dejarnos sin efecto como ellos hacen. Porque si algo tiene esta gente es que son especialistas en disolver lo que son protestas y este tipo de acciones que nosotros hemos venido generando. Este instructivo existe, y existe en el salario de cada venezolano. Existe en las convenciones colectivas de todos los trabajadores del país. Que nosotros los maestros no solamente sabemos que este instructivo efectivamente existe, porque existe en cada quincena de nosotros. Porque tengo que decirte, Carlos, nosotros en nuestros mejores momentos, un docente con un bono vacacional, bueno, mira, Carlos, podía comprarse darle inicial para comprarse un carro nuevo de agencia. O sea, aquí el instructivo, que no es otra cosa que el plan de la destrucción de las convenciones colectivas, vino a cercenar el derecho al trabajo de tantos venezolanos. Entonces, sí existe, y existe en las cuentas, o sea, existe en el pago de las nóminas de cada trabajador de Venezuela. Ahora, nos han querido sembrar miedo, Carlos, a través de este instructivo. Incluso sancionaron a quienes llevaron Así es, les impusieron una multa. Les impusieron una multa, de modo de que más nadie hable del instructivo. Pues vamos a seguir hablando hasta que efectivamente ese instructivo desaparezca de las cuentas nóminas y de las convenciones colectivas del sector educación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Elizela Sánchez con nosotros, del Sindicato Venezolano de Maestros Sinveman. Gracias como siempre también a nuestra audiencia por acompañarnos en redes sociales, @encontexto_piso y @Carlos Peñalosa. Recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Ahí ustedes pueden suscribirse, pueden también comentar todo el contenido audiovisual. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde.